Buenas noches, hermanos, gracias, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos una vez más compartiendo su palabra y poder extender, ¿verdad? De esta forma el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias y extender el reino de Dios, ¿verdad? En la ciudad de Choluteca, en Honduras y en todo el mundo. Le damos gracias a Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso y para siempre Él ha tenido su misericordia con cada uno de nosotros. Creemos que su fidelidad es grande, creemos que sus promesas son nuevas cada mañana y creemos que Él cumplirá su obra y Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Dios tiene planes, Dios tiene diseños contigo, no lo olvides. Aunque en el mundo escuches malas noticias, aunque en el mundo escuches crisis, escuches que tenemos que aprender a vivir de esta forma, con esta pandemia, yo quiero darte y decirte hoy, no tengas temor. Dios estará con nosotros, Dios estará contigo, Dios estará en tu vida, en tu casa y en tu familia. Y los planes de Dios son perfectos. Los diseños y los designios del Señor son perfectos. Él no cambia. Él no cambia sus condiciones sobrenaturales. Él no cambia sus condiciones de Dios. Y Él no cambia los planes que Él tiene con su iglesia. Dios tiene planes y los va a cumplir. Posiblemente tal vez tú dirás, bueno, va a entrar la iglesia o no, la tribulación. Yo quiero decirte que tú preocúpate más por agradar a Dios, por estar en esa comunión con Dios. Porque sabemos que Él va a venir por su iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Que nadie lo va a ver, dice la Biblia, pero los que estén atentos escucharán la trompeta y la voz de Dios. Como arcángel dice, y trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, decía Pablo, que estemos vivos, seremos levantados. De alguna o de otra forma, de A o de B, sea muerto, Dios va a resucitarte y serás llevado al cielo. O estés vivo, Dios va a transformar tu cuerpo y va a llevarte al cielo. Entonces no importa la forma, si mueres hoy, si mueres mañana, lo importante y lo primordial es cómo tú pasas a esa otra etapa de la vida, que es la vida eterna. Y Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino por mí. No tengas temor, que Dios tiene planes contigo, y no tengas temor, que Dios tiene planes con la iglesia. Van a venir pestes, van a venir hambre, van a venir dificultades, van a venir crisis, pandemias y epidemias, pero de todas ellas el Jehová nos va a librar. De todas ellas el Señor nos va a librar, y Él va a tener y siempre tendrá el control de sus hijos. Él siempre tiene el control de los suyos. De eso nunca lo olvides. De eso nunca lo dudes, que Dios tiene el control. Quiero que oremos para iniciar con esta clase de la Escuela Bíblica Ministerial, edificados por la palabra de Dios. Recuerda, todos los días miércoles recibimos nuestra clase de la Escuela Bíblica Ministerial y somos edificados por la palabra de Dios. Recuerda también que si tú tienes preguntas del tema o tienes preguntas de la Biblia, las puedes escribir, ¿verdad?, por este medio, por Facebook, y vamos a estar pidiéndole a Dios la sabiduría para poder responder a esas preguntas. Escribe tus preguntas, ya sea del tema o de otros temas que tengas inquietud conocer de la palabra de Dios. Mándonoslas por este medio y con gusto vamos a estar respondiendo esas preguntas. Esto lo podemos hacer, ¿verdad?, lo vamos a estar contestando después de la clase que vamos a dar. Vamos a estar contestando preguntas que ustedes tengan. Recuerden, los días miércoles es de escuela bíblica. A algunos no les gusta, ¿verdad?, conectarse. Lo que es lunes y miércoles, orar y estudiar la Biblia, no es lo mío, pastor. Entonces, pero recordemos que tenemos que ser nosotros, ¿verdad?, entendido en los tiempos y entendido en la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, Dios busca gente que le adore, y por eso tenemos los días lunes nuestro altar de adoración e intercesión. Pero también Dios busca gente entendida en los tiempos.
Dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Hoy en día tantos ataques contra la iglesia, tantos ataques contra el cristianismo, tantos ataques contra la figura de Dios, tantos ataques contra Dios, contra Jesús y todo lo que rodea a Cristo, que es el centro del cristianismo. Pero no somos entendidos en los tiempos, y no somos entendidos porque nos falta leer la palabra de Dios y nos falta estudiar la palabra de Dios. Desconocemos cosas, pero muchas veces las desconocemos porque no queremos leer la Biblia y estudiar la palabra. Dios le dijo a Josué que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita en ellos día y noche, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a aprender, ¿verdad? En esta noche también todos somos edificados. Nosotros, desde que damos la enseñanza, también somos edificados por la palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te venimos dando gracias porque tú has sido bueno y tú has sido maravilloso, porque nos permite poder contemplar, poder extender, Señor Jesús, tu reino, poder enseñar tu palabra, poder predicar tu palabra. Y gracias, Señor, porque les permites a aquellas personas poder estudiar juntos la palabra de Dios. Bendícele, dale la fuerza, dale la sabiduría y dale el entendimiento, Dios, que necesitamos. Te pedimos que seas tú el que hable a nuestras vidas, que hable a nuestros corazones, que hable a nosotros. Que tu palabra sea viva y sea eficaz en nuestros corazones, más cortante que espada de doble filo, que penetre las coyunturas, los tuétanos y discierne el pensamiento del corazón. Gracias a Dios, bendecimos a todos los hermanos que se están conectando y los que se van a conectar, y creemos que hoy vamos a ser edificados por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos gracias a Dios, hermanos, también porque hemos tenido una lista de peticiones. Los días lunes oramos por ellas y todos los días estamos orando, ¿verdad? Por esta lista de peticiones. A nivel de iglesia, ya varios hermanos, la misericordia y la gracia de Dios los ha sanado. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Adriana, ¿verdad? Zavala, ya ella está mucho mejor. Ya ella está muy bien. La otra vez estuve platicando y escribiéndole a ella, y la mano de Dios ha estado con ella y con su familia. La bendecimos, ¿verdad? Ya nuestra hermana Adriana, en su casa, en su hogar, a su hija, a sus nietos. Declaramos que Dios estará con ustedes siempre, y en este proceso de recuperación y de sanidad Dios la hará total, ¿verdad? También bendecimos a nuestra hermana y pastora argentina. Ella, el día de hoy, el pastor Ciro, él pastorea en Choluteca también conmigo. Pastoreamos allá en Choluteca. Él pastorea en la iglesia, bueno, se me escapa el nombre, la iglesia del pastor Ciro. Su esposa tenía COVID-19. Él le pegó COVID-19. Y el día de hoy me mandó el video cuando ya la esposa le están dando de alta, y la está grabando y la están sacando del centro de donde estaba. Le damos gracias a Dios, la mano poderosa también de Dios en su vida, y ha cuidado, ¿verdad?, de la pastora argentina, y sabemos que el que comenzó la buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Le damos gracias a Dios porque ya ella ya está en su casa, y creemos también que volverá muy pronto al ministerio que Dios les ha dado y el ministerio que Dios los ha tenido, ¿verdad?, que es para bendecir mucha gente allá en Choluteca también, así como lo hacemos nosotros. Le damos gracias a Dios también por la vida de la familia del hermano de Ivanov García. Él ya está muy bien también, y su esposa, él ya está muy bien. Le hicieron las pruebas y ya sus pruebas salieron negativas. Ellos están bien. También tenemos al hermano Ramón en San Pedro Sula, que estuvimos orando por él, por un parálisis o un derrame en el cerebelo, y ya está muy bien. Estuvimos hablando, estuvimos platicando con él, conversa bien, platica, ya él se levanta, camina, se puede hacer sus necesidades personalmente, sin ayuda de nadie, y eso solo ha sido por la mano poderosa de Dios, ¿verdad? Ese problema que tuvo en el cerebelo. Y así varias personas, ¿verdad?, han recibido sanidad, han recibido la cobertura de Dios y la protección de Dios, y le damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno y Él ha sido maravilloso,
Y para que veamos, y todo esto lo contamos de testimonio, para que veamos que Dios tiene el control de sus hijos. Y Dios tiene el control de nuestras vidas, de nuestras familias, de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tus nietos, de tus padres. Dios va a tener el control de todas las cosas. Nada pasa sin que Dios se dé cuenta. Y nada sucede sin que Dios lo permita. Todo pasa, oiga bien, porque Dios lo permite. Le bendecimos, hermanos, ¿verdad? Y creemos que Dios ha hecho una sanidad completa en sus vidas. Hoy terminamos la clase de el módulo de introducción al estudio bíblico. Solo para concluir o para resumir la clase de estudio de introducción al estudio bíblico, vimos el Antiguo Testamento, vimos el Nuevo Testamento, una generalidad, ¿verdad?, de toda la Biblia. Vimos los tipos de estudio bíblico por método, el método de capítulo, por versículo, por palabra, el método tipológico, el método analítico y el método, ¿verdad?, y el método analítico, tipológico e histórico. Entonces, y el método crítico. Y hoy concluimos, ¿verdad?, con las técnicas para poder transmitir un mensaje. Esto es muy importante, hermanos, porque a raíz, si tú eres líder, si tú estás comenzando a estudiar la palabra de Dios, o eres un pastor, o eres un ministro del Señor, también Dios te capacita y te da las formas para cómo transmitir el mensaje. Si vemos en el libro de los Hechos, dice la palabra de Dios que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo. La palabra denuedo significa la habilidad para transmitir el mensaje. Y esta habilidad no es humana, sino un denuedo espiritual y sobrenatural. Humanamente se le llama demagogo. Esta persona es demagoga o es elocuente. Significa que tiene la habilidad y el léxico y las palabras para poder transmitir un mensaje sin importar el auditorio que él tenga. Entonces, de esto también se trata esta última etapa de la introducción al estudio bíblico. ¿Cómo tú puedes transmitir el mensaje? Desde un mensaje sencillo hasta un mensaje complicado. Te digo por qué, pero pastor, ¿por qué me sirve esto a mí? ¿O para qué me sirve esto a mí? Porque en tu ministerio, en tu iglesia, en tu casa bendición, si eres un líder, o Dios te está llamando y te está formando para tomar un liderazgo, va a llegar mucha gente, sea letrada o no letrada, sea gente que sí conoce del tema o gente que no conoce del tema. Entonces te vas a empezar a relacionar con mucha gente y con gente de diferentes índoles y diferentes conocimientos. Te pondré un caso. En mi trabajo, recuerdo muy bien cuando trabajaba en el banco, que yo tenía una persona, me llevaba con una persona, que él era el gerente de créditos a nivel de Centroamérica. Y por lo general la gente que tiene muchos estudios se cree un poco o es un poco escéptica o es un poco atea por el grado de conocimientos y de estudios que tiene. Entonces yo había escrito un libro, Yo soy el que soy, y yo le regalé este libro a él porque me llevaba muy bien con él y se lo regalé. Y me recuerdo muy bien que él me preguntó y me hizo una consulta que si yo creía en Dios. Y yo le dije que sí. Y entonces él me dijo, pero ¿cómo sabes y demuestras a un Dios? Entonces, como yo sabía y había estudiado banca y finanzas, y yo conocía a él su mundo del crédito y todas las cosas, entonces así fue como le entré. Le empecé a hablar de los créditos, le empecé a hablar de las formas, le empecé a hablar que todo tiene un efecto o una causa, que nada sucede así, que todo a raíz de la historia, como ha ido evolucionando la moneda. Y le empecé a hablar de todo, hermano, de eso. Y al final le dije, bueno, todo lo que estudiamos en la universidad, todo lo que vemos, todo lo que aprendimos, ya Dios lo había dicho cientos y miles de años antes y se lo había revelado a los profetas. Y le hablé dónde estaban esos versículos y todo. Y él, y hermanos, se fue con la semilla.
Se fue con la semilla y yo estoy seguro que después de esa conversación, tal vez no más de 15 minutos, 20 minutos, la palabra quedó sembrada y él creyó que existe un Dios. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque al estudiar la Biblia y tener las herramientas, cómo transmitir el mensaje, tú vas a poder hablar con un médico y demostrar, y no es que vas a defender la Biblia, no, porque la Biblia se defiende sola. La Biblia no necesita que nadie la defienda. Pero tú vas a poder decirle a alguien, vaya, los jóvenes que estudian en la universidad y se encuentran con los maestros de historia, de filosofía, donde dicen que Dios no existe. Pero si creen en Platón, si creen en Sócrates, si creen en los pensamientos de estos hombres, donde hablaban de sus dioses, de Osiris, de Ares y de toda esta mitología griega, pero no creen en Dios. Entonces, ¿cómo tú, a raíz de estudiar la Biblia, puedes demostrar y hablar y transmitir el mensaje con eficacia de la palabra de Dios? Que eso es lo que realmente nos interesa, transmitir el mensaje con eficacia o transmitir el mensaje con denuedo. La palabra, como les digo, denuedo solo viene de la sabiduría del Espíritu Santo, porque puedes tener todo el conocimiento, pero dice Pablo, la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, pero cuando unimos el Espíritu con la letra, hermanos, sos una dinamita en el mundo espiritual. Pablo tenía mucha letra, pero no tenía espíritu, y hacía todas las cosas por ignorancia, hacía todas las cosas por celo. Pero cuando unió la letra que tenía, porque era un doctor de la ley, y permitió que el Espíritu Santo le guiara y le diera la sabiduría, se convirtió en una dinamita en el siglo I. Se convirtió en una dinamita en el mundo espiritual, y consideraría yo el primer teólogo de la historia guiado por el Espíritu Santo. Y no solo eso, y él decía, porque yo conozco a alguien, refiriéndose a él, si subió al cielo o no subió en carne o en espíritu, dice, pero miró cosas inefables. Y conocemos que Pablo fue al tercer cielo, y él habla de ello, de lo que él pudo vivir. Entonces, hermanos, es importante conocer, pero también es importante que tengamos esa relación con el Espíritu Santo para poder transmitir el mensaje con efectividad. Lo primero que vamos a aprender es la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica, hermanos? Es la forma de cómo estudiar la Biblia. Ya vimos diferentes formas, pero la hermenéutica, anótenlo. Por eso les digo, los días miércoles usted traiga un lápiz, un papel y la Biblia. La hermenéutica es el arte de explicar, oiga bien, traducir e interpretar el conocimiento y los textos bíblicos mediante las palabras expresadas en un pensamiento. Entonces, ¿qué es la hermenéutica? Es el arte de expresar, de traducir y de transmitir el estudio de la palabra de Dios. Es el arte, ¿verdad? Usted va a estudiar, hermanos, la forma de cómo transmitir el mensaje. Usted le va a poder transmitir el mensaje hasta la persona que no sabe leer, hasta la persona más conocedora y más letrada, ¿verdad? Porque Dios le da esa sabiduría. ¿De dónde se aplica la hermenéutica? La hermenéutica es un origen griego que significa hermenéuticos, que significa interpretar, declarar, anunciar, establecer y traducir. Hermanos, prácticamente vamos a agarrar toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y con la hermenéutica vamos a interpretar, a anunciar, a establecer y a traducir los escritos bíblicos. Los escritos bíblicos. La palabra deriva en el nombre griego Hermes, a quien se le asegura la mitología, ¿verdad?, en el primer siglo, ¿verdad?, para poder anunciar los escritos y el mensaje. ¿Cuál es el propósito de la hermenéutica? Anótelo. El propósito de la hermenéutica lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3. Dice la palabra de Dios, oiga bien, como dicen en Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo, usa bien. La palabra usar es encaja, ensámblala correctamente la palabra de Dios. 2 de Timoteo 2:15. Vamos a leer 2 de Timoteo 2:15.
Si usted tiene su Biblia ahí, vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Pablo le está hablando a Timoteo, a su discípulo de 17 años aproximadamente, y le dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Imagínate, significa que podemos llegar ante Dios y estamos reprobados. Interesante, ¿verdad? Pero dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y miren cómo lo dice, que usa bien la palabra de verdad. Ahí en ese término usar es hermes, que quiere decir encajar, ensamblar correctamente. Porque la palabra, hermanos, es un rompecabezas. Todo desde el Génesis hasta el Apocalipsis es un solo rompecabezas. Entonces la hermenéutica lo que hace es que une todo el rompecabezas que hay en la Biblia y comenzamos a usar bien la palabra de Dios. Entonces en 2 de Timoteo capítulo 2, 2 Timoteo 2:15 dice, Pablo usa bien la palabra de Dios. Miren cómo le dice, que usa bien la palabra de verdad, mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcome como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Miren, Pablo le está aconsejando a Timoteo que estudie la palabra, que encaje la palabra y que comience a tener una hermenéutica, un estudio hermenes, de ordenar todo lo que Dios dejó, ponerlo comenzar a formarlo. ¿Para qué? Oiga bien, para evitar la palabrería que carcome y evitar, oiga bien, las falsas enseñanzas de otras personas diciendo que algunas cosas ya se cumplieron. Y en este caso dice como Himeneo y Fileto, que dijeron y los desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, o que el levantamiento de la iglesia ya había sucedido. Entonces es muy importante conocer la palabra de verdad de Dios y estudiarla para evitar que ser engañados. Recuerda, hermanos, que en este tiempo la iglesia está siendo perseguida. Y si no conocemos de la palabra de Dios, muchos caerán. Recuerden Mateo 24 como dice, oiga bien, y muchos serán engañados. Y muchos, oiga bien, muchos santos serán engañados. Cuando dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 2 dice, helo aquí o helo allá, dice, no vayáis, porque vendrán falsos profetas y falsos cristos. Pero ¿cómo tú vas a saber eso? Estudiando la palabra de Dios. Y de una de esas formas también es transmitir la palabra. Que no te quedes solo con el conocimiento, sino que lo transmitas a otro. Y por eso estamos estudiando esto, lo que es la hermenéutica. Los aspectos principales que debes ser llenados, ¿verdad? En la hermenéutica es, 1, el cronológico. Tú tienes que estudiar el cronos. ¿Qué es cronos? El tiempo. Para poder entender la Biblia, tú tienes que saber los tiempos. Un ejemplo, tú no vas a agarrar un hecho del libro del Génesis y vas a decir que va a empezar a suceder ahorita. No vas a agarrar Génesis 6 y vas a decir que ese diluvio sucede ahorita. Entonces, tú tienes que tener un cronos, un tiempo. La palabra cronos es un tiempo humano. Entonces, tú tienes que ubicar la Biblia en un cronos, en un tiempo humano, para poder entenderla y poder transmitirla también. Las profecías y el libro de Daniel, un ejemplo. ¿Cómo yo ubico a Daniel? Daniel vivió aproximadamente 800 años antes de Cristo. Y antes de que vinieran los imperios mundiales, Daniel habló de los imperios mundiales, 800 años antes de Cristo. Entonces, desde 800 años se profetizó que iban a venir, ¿quiénes? Los medo-persas, los griegos, los babilónicos, medo-persas, griegos, romanos, que fue el último imperio que vivimos. Y luego viene el imperio del anticristo, ¿verdad? Entonces los aspectos principales para poder entender la Biblia y transmitirla con la hermenéutica es cronos.
Tú tienes que ubicar los versículos o tienes que ubicar la Biblia en un tiempo, cuando se desarrolló. Lo otro es lo sobrenatural de la Biblia. Y esto es sorprendente, hermanos. La Biblia no es un libro natural. La Biblia es un libro sobrenatural. Eso debes de tenerlo en cuenta. Y debes de manejarlo y de meterlo en nuestra cabeza. La Biblia no es un libro terrenal. Está en la tierra, fue escrito por hombres, pero fue inspirado desde el ámbito sobrenatural, introduciéndose al mundo natural, escribiéndolo por profeta y escribiéndolo, ¿verdad? Profetas, reyes, sacerdotes, ministros. Entonces, el ámbito sobrenatural se introdujo y reveló Dios por medio del Espíritu Santo, y Dios, hablando también a muchos audiblemente, reveló lo que es la Biblia. La Biblia es un libro sobrenatural, ¿verdad? Por eso es que encontramos cosas que no son comprendibles por la mente humana, no son entendibles por la mente humana. Muchos han dicho, ¿verdad?, que tratar de entender muchas cosas de la Biblia es como que conectes un animal o una rata de laboratorio, como dicen, a 110 voltios. Lo vas a calcinar. Hay cosas que están destinadas hasta para el final de los tiempos, que el ser humano no va a entender nunca, porque su mente, su capacidad, su CI, su coeficiente intelectual no lo va a percibir. Lo otro es geográfico. Otro principio de la hermenéutica es que tienes que ubicar la Biblia en un lado geográfico. Toda la Biblia fue escrita en Mesopotamia, en Canaán. Entonces ahí tú tienes que ubicarlo. ¿Dónde es esto, pastor? Israel, Jordania, Amós, Siria, la parte de Siria arriba, donde era Altos del Golán, y en Egipto, ¿verdad? La parte norte de África. Entonces tú tienes que ubicar geográficamente la Biblia. ¿Dónde estaba Daniel? ¿Cuál era el imperio donde vivía Daniel cuando él escribió ese versículo de Daniel? ¿Dónde estaba David cuando empezó a escribir los salmos? ¿Dónde estaba Esdras y Nehemías cuando empezaron a escribir sus libros? ¿En qué tiempo? ¿En qué época? Entonces, un principio de la hermenéutica es ubicar también la geografía, geográficamente. Hermanos, y también geográficamente nos demuestra que la Biblia es un libro sobrenatural. Imagínate que donde dice la Biblia que Dios iba a ser una nación grande y fuerte y poderosa, que era Israel, miles y cientos años, y a la actualidad, ahí está Israel. Donde la Biblia a inicios en el Génesis se habló de ríos, los cuales hoy permanecen geográficamente. Donde la Biblia se habló de lugares donde descendió el arca de Noé en el monte Ararat, el cual permanece hoy actualmente en Turquía. Donde la Biblia se dice que se escribió el libro de Apocalipsis en la isla de Pasmo, eso es allá en el mar Egeo, en Grecia, está actualmente. Te podemos encontrar la fidelidad y la fidelidad de la palabra de Dios. O sea, que la Biblia es fidedigna, que la palabra es inequívoca, que la palabra es fiel y verdadera. Por eso Jesús lo dice: yo soy fiel, dice la palabra, es fiel y es verdadera. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, ¿cómo esto lo vamos a hacer? Estudiando hermenéutica. Lo otro es lingüístico, literario y cultural. Ubicar la Biblia en un término lingüístico, lenguaje. La Biblia fue escrita en el griego, en el hebreo y en el arameo, y tenemos que estudiarla de esa forma. Podemos estudiar también que allá donde se dividen las lenguas, en Babel, que es Irán, hoy podemos estudiarlo lingüísticamente, que todas las lenguas y todos los acentos proceden de esa zona, conocida aquel entonces, ¿verdad?, como Babilonia, y como Babel, ¿verdad? En aquel entonces Babel. Literario, ¿verdad?, que es una obra literaria. Una Biblia, un solo documento, comprende 66 libros, escritos por más de 40 autores diferentes, y eso encontramos en la palabra de Dios. Y lo último, cultural. En la Biblia, hermanos, podemos encontrar todas las culturas. Si hablaron de los egipcios, conocemos los escritos egipcios. De los sirios, de los babilónicos, de los medos, de los persas, de los judíos, la cultura judía,
la cultura mesiánica. Entonces, un libro cultural realmente, donde nos informamos, donde comenzamos a conocer, e incluso aquí podríamos agregar otro ítem de historia, de ciencia, de matemática, de economía. Entonces, cuando estudiamos la Biblia desde una forma hermenéutica, entonces podemos entender la Biblia desde todas estas áreas, y esto nos ayuda para poder transmitir el mensaje de forma eficaz, ¿verdad? Para poder transmitir el mensaje con conocimiento, y para poder transmitir el mensaje con denuedo, con denuedo. Repito, ¿verdad? El denuedo solo viene cuando eres lleno del Espíritu Santo, porque dice la Biblia: y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo. El conocimiento lo tienes, pero el denuedo lo trae el Espíritu Santo. El denuedo, y el denuedo es que la palabra es viva y es eficaz en otras personas. Más cortante que espada de doble filo, dice, que penetra entrañas, coyunturas, tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. La otra forma de estudiar o de transmitir el mensaje es la homilética. Primero, que era la hermenéutica. Es agarrar toda la Biblia y empezar a armar rompecabezas de forma literaria, cultural, histórica, geográfica, lingüística. Podemos hablar matemáticamente, como cualquier disciplina que tú quieras aplicar, agarrarla, armar rompecabezas y transmitir ese mensaje. Y la otra forma es la homilética. ¿Qué es la homilética? Anótelo, es el arte y la ciencia de predicar o comunicar el mensaje. En otras palabras, ¿qué es la homilética? Es aprender a hablar. Pastor, pero ¿cómo es eso? Yo puedo hablar. Yo aprendí a hablar desde que tenía 2 años, ¿verdad? Cuando usted, o 1 año, no sé, cuando comenzó a decir papá, mamá. En la homilética lo que te ayuda es que tú puedas hablar, y hablar con diferentes escenarios, o hablar con diferentes podios o simposios que tú tengas. Desde una gente letrada hasta una gente profesional. Desde una gente que sabe leer y escribir hasta una gente que no sabe leer y escribir. Eso te ayuda a la homilética. ¿Cómo tú le puedes llegar a transmitir el mensaje a una persona que no sabe leer? ¿Cómo se lo transmite si él no va a ir a buscar la Biblia y no va a ir a buscar la palabra de Dios para corroborar eso? Entonces, ¿cómo tú lo puedes hacer? Y cómo tú puedes transmitir el mensaje también a gente letrada, a gente atea, a gente que tiene ese gnóstico, a gente que no cree en Dios porque tiene tantos estudios, tantos conocimientos. Y en algún momento tú te topas con esta persona, o te encuentras con esta persona, y se cruzan en tu camino y tienes la oportunidad de hablarle la palabra de Dios. La homilética, guiando por el Espíritu Santo, te ayuda a cómo transmitir ese mensaje. ¿Para qué nos sirve la hermenéutica? Primera cosa, para preparar bien un sermón. La mayoría de los ministros, la mayoría de los líderes, la mayoría de las personas que están al frente y transmiten un mensaje, es muy importante que aprendan la homilética. Cómo preparar un sermón o cómo transmitir un mensaje. Antes de proceder, oiga bien, vamos a ver algunas cosas muy importantes, cómo inspirarte o cómo pedirle a Dios sabiduría para poder transmitir este mensaje. Lo primero, reflexionando sobre la necesidad espiritual de los oyentes. El mayor error que puede cometer un ministro o un líder o un líder de Casa Bendición o alguien que va a transmitir un mensaje es hacerlo por lo que escuchaste. Es hacerlo porque te contaron de algo, de un error o algo, y de acuerdo a eso haces un mensaje para poder corregir algo, el del púlpito. No, ese es un error. Lo primero que tú debes de hacer es buscar la necesidad espiritual, y eso solo te lo puede dar el Espíritu Santo. Para poder transmitir el mensaje y hacer un bosquejo y hacer un documento, primero tienes que decirle al Espíritu Santo, consultarle al Espíritu Santo de qué quieres que tú hables, o de qué quieres que Él hable, o de qué quieres que Él hablar, y ser tú el instrumento para hablar. No demos mensajes por cubrir una necesidad, no demos mensajes por cubrir un chisme, no demos mensajes por reprender o por querer emitir un juicio desde el púlpito. No.
tiene que ser exclusivamente, oiga bien, por una necesidad espiritual, pero que es dada por el Espíritu Santo. No por lo que yo pienso, por lo que yo escuché o por lo que yo vi, sino por lo que el Espíritu Santo me dice que tengo que darle. Otra forma de poder recibir esas inspiraciones de Dios para poder transmitir la palabra de una forma correcta, o el mensaje de una forma correcta, es las lecturas devocionales. Miren, hermanos, uno de los mayores problemas que tiene la juventud hoy en día en Honduras, porque lo veo en Honduras, ¿verdad? Aquí es donde yo vivo. Es que no le gusta leer, y eso ha venido de generación en generación. De 10 jóvenes, tal vez 2 les gusta leer un libro. Pero si tú quieres conocer y quieres también transmitir el mensaje con eficacia, con denuedo, necesitas también tener tus tiempos de devoción y de lectura de la Biblia. No puedes predicar si no lees la Biblia. No puedes hablar de Cristo si no lees la Biblia. No podemos utilizar la homilética si no leemos la Biblia. Si no lees libros de otros escritores y comienzas a enriquecer tu conocimiento y tu léxico, entonces nunca vas a tener a enriquecer tus palabras si no lees, si no estudias, si no lees la palabra, si no estudias la palabra. Entonces tu léxico, tu conocimiento o tu vocabulario va a ser muy pobre, por decirlo así, o va a ser muy escaso. Entonces es muy importante tener lecturas de la palabra de Dios, tiempos de devoción de la palabra de Dios y tiempos de lectura de la palabra de Dios para enriquecer el conocimiento de la palabra, y Dios te va a revelar también por medio de eso. Luego, sermones de otro, leer, oiga bien, prédicas de otras, escuchar prédicas de otras personas, o leer libros de otras personas. Una vez un pastor dijo, si tú quieres escribir un libro, oiga bien, o quieres escribir algo, mínimo, tienes que leerte 50 libros. Nosotros con mi esposa nos pusimos un reto de leer 100 libros. No les voy a decir cuánto llevo, pero sí ya vamos a culminar la meta. Y hermanos, y cuando tú lees más y más lees, creo que durante toda la vida, tanto de libros seculares y libros cristianos, podemos decir que hemos leído más de 100 libros, libros de la universidad o libros de diferentes índoles, diferentes características, diferentes temáticas, universitarias, cristianas, bíblicas, teológicas, escatológicas, lingüísticas, diferentes disciplinas académicas. Podemos decir que hemos leído más de 100 libros. Pero ¿por qué te digo esto, hermano? Porque es necesario que como cristianos tengamos estos tiempos también de lectura y de conocimiento. El conocimiento no te va a servir para nada más que porque la salvación es por gracia, no es por obra para que nadie se gloríe. Pero el conocimiento te va a ayudar a transmitir la palabra con eficacia, a transmitir la palabra, oiga bien, con denuedo, que solo viene también del Espíritu Santo. La otra forma es para poder estudiar la palabra y para poder transmitir un mensaje, oiga bien, es pidiéndolo a Dios. Este debería ser lo primero, ¿verdad? Pedirle a Dios que te dé la sabiduría, que te dé la llenura, que te dé el entendimiento y que ponga las palabras correctas en tu boca para poder transmitir el mensaje de verdad. El mensaje de verdad. Y la última práctica que puedes hacer es evitar repeticiones. Tú un día puedes agarrar y decir, no voy a repetir palabras. Algunos le llaman muletía. No voy a repetir palabras, y esa va a ser una forma de cómo tú puedes practicar y transmitir el mensaje. Recuerda, ¿verdad?, que esta clase se llama Introducción al Estudio Bíblico, y lo vimos desde los ámbitos general, y ahora cómo puedes transmitir el mensaje a tu familia. Esto es importante porque es necesario que tú transmitas el mensaje a tu casa,
a tu padre, a tus hermanos, a tus hijos, a tu cónyuge, a tu familia. Pero ¿cómo lo vas a hacer si no estudias? ¿O cómo lo vas a hacer si no tienes y no le pides a Dios el conocimiento para poder hacerlo? Si no tienes devoción con la palabra de Dios, no tienes los tiempos de lectura de la palabra de Dios. Entonces el mensaje que vas a transmitir no va a ser el correcto. Recuerda la palabra que Dios le dice, que Pablo, le dice a Timoteo. En el libro de segunda de Timoteo, capítulo 15. Procura con diligencia presentarte aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Imagínate, dice, preséntate al Señor como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. El cristiano hoy en día tiene que aprender a usar bien la palabra de Dios, porque esa es nuestra arma, hermanos. Jesús dice, y la espada, que es que la palabra de Dios. ¿Cómo tú vas a venir y vas a hablar de Cristo si no lo conoces? Por eso es que mucha gente hoy en día acepta a otras personas de otras doctrinas en sus casas y les comienzan a hablar de otras cosas y tú ya no sabes en qué creer. El pastor dijo esto, mi vecino dice lo otro, y estos hombres con estas camisas blancas y pantalones negros y un cosito aquí que todos se llaman Smith, ¿verdad? Todos se llaman Elder, perdón. Todos son Elder, son hermanos todos. La mamá a todos les puso Elder. Entonces dice, y este me transmitió otra palabra, otro mensaje. Entonces ya no sé quién creerle. Por eso Pablo le dice, oiga bien, preséntate como buen obrero delante de Dios que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, que sabe usar la palabra de Dios. Y cuando estos te lleguen, o estas personas te lleguen con otro pensamiento que no es cristiano, entonces tú le vas a hablar con la palabra de verdad. La Biblia en Gálatas capítulo 1 dice, aunque un ángel baje del cielo y te predique otro evangelio que no sea el de Cristo, sea anatema, sea maldito. Pero ¿cómo tú te vas a dar cuenta de ello? Estudiando la palabra. Imagínense que Juan, en el capítulo 1, en el libro de San Juan capítulo 1, dice, ni lo recibas en tu casa. Oiga bien cómo dice, ni les abra las puertas. Pastor, le puedo abrir las puertas a aquellos que vienen a predicarme, que comience a adorar otros dioses. Dice, ni les abras las puertas. El libro de Juan, en la primera carta de Juan capítulo 1. Si alguien viene y te predica otro mensaje que no es el de Cristo, dice, ni lo recibas en tu casa. Claramente lo dice, ni lo recibas en tu casa. Entonces, hermanos, tenemos que comenzar a estudiar la palabra de Dios. Tenemos que ser entendidos en la palabra del Señor. Y finalmente, ¿verdad? Podemos estudiar la palabra de Dios. Vamos a ver, aquí tengo un versículo más. Vamos a ver si anoté la cita. No anoté la cita. Y no les quiero dar un versículo correcto. Hermanos, tenemos que aprender a estudiar la palabra de Dios y lo podemos hacer, ¿verdad? Con estas formas, la hermenéutica y la homilética. La hermenéutica es verdad, es agarrar la palabra de Dios y comenzar a interpretarla, a declararla y a anunciarla con efectividad. Y la homilética es transmitir el mensaje y cómo hacer un mensaje o un bosquejo. ¿Y cómo lo podemos hacer, verdad? Primero, pidiéndoselo a Dios. Tú no vas a entender la Biblia desde una forma natural, porque la Biblia es un libro sobrenatural. No vamos a entender la Biblia, no vamos a conocer la Biblia desde una manera natural. Yo me recuerdo muy bien que cuando inicié, le dije al Señor, Señor, yo quiero que tú seas mi maestro. Yo quiero que tú me enseñes la palabra. Yo quiero que tú me reveles las escrituras. Y yo me recuerdo, ¿verdad? En ese entonces estaba en la universidad. Y me metía en mi recámara, hermanos, en mi cuarto todo el día, estudiando la palabra de Dios día y noche, cosas que no entendía. Déjame decírtelo, contártelo como testimonio, que
que cuando yo leí el libro de Apocalipsis, yo literalmente pensé que iba a salir una bestia de 7 cabezas del mar. Y yo dije, Señor, esta bestia nos va a comer a todos. Yo dije, Señor, esta bestia nos va a matar a todos. Imagínate, y 7 cabezas. Imagínate, y va a salir del mar, va a ser un monstruo horrible y terrible. Y así pensaba yo, hermanos. Pero cuando fui estudiando la Biblia y fui pidiéndole a Dios que sea Él el que nos diera el conocimiento, entonces extendí. Y fue cuando empezamos a armar como un Hermes, como la hermenéutica, todo el rompecabezas de la escatología. Y empezamos a entender que la bestia es símbolo de un imperio, puede ser símbolo de un gobierno y puede ser símbolo, ¿verdad?, de una nación. Y el mar es símbolo de la multitud. El mar es símbolo de la humanidad. Entonces es un gobierno, es un imperio que va a salir de la humanidad, que tiene 7 cabezas, 7 reinos, 7 imperios, 7 cuernos. Y los cuernos representan 7 jefes. Entonces empezamos a armar el rompecabezas. Empezamos a armar como el Hermes, a aclarar, a interpretar y a anunciar la palabra del Señor. Y entonces el Señor empezó a revelarnos de esa forma, empezó a enseñarnos de esa forma. Entonces lo primero es que tienes que pedirle a Dios. Lo segundo es que tienes que tener tiempo de lectura. Si no lees la Biblia, Dios no te va a enseñar. Dios no te va a enseñar viendo la novela. Dios no te va a enseñar viendo el Facebook. Dios no te va a enseñar viendo el Instagram. Dios no te va a enseñar viendo HCH. Dios no te va a enseñar leyendo el periódico. Dios te va a enseñar leyendo la palabra de Dios. Dios te va a enseñar, oiga bien, no durmiendo. Dios no te va a enseñar con pereza. Dios te va a enseñar, oiga bien, leyendo la palabra de Dios. Y lo tercero, tienes que tener, oiga bien, también hacer lecturas de otros estudios cristianos y que estos vengan y te ayuden a entender y enriquecer el conocimiento de la palabra del Señor. Esto es para tener un término de la homilética, para que tú transmitas el mensaje y la palabra de Dios con eficacia. Estas son las últimas ya clases de este módulo. La interpretación introducción al estudio bíblico. Ya el otro miércoles vamos a entrar a la clase de Cristología para que poder entender el centro de la Biblia, que se llama Cristo. Vamos a entender la Cristología desde todo el ámbito bíblico, como la Biblia todo lo centra en Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces el siguiente módulo el siguiente módulo se llama Cristología, la Cristología. Y vamos a ver a Cristo en la Biblia desde todos los escenarios y los vamos a estudiar. Y vamos a estudiar también los pilares del cristianismo en que nosotros creemos. Esto es para la persona que viene naciendo de nuevo. ¿Cómo estudio la Biblia? Ya lo aprendimos y ahora vamos a estudiar Cristo, que es el centro de toda la palabra de Dios. Vamos a ver si tienen preguntas, si no tienen preguntas, ¿verdad? Entonces recuerdan, todos los miércoles tú puedes hacer preguntas del tema o preguntas de otros temas de la Biblia que tengan y los vamos a estar contestando, ¿verdad? Los vamos a estar contestando. Si no hay preguntas, entonces vamos a orar. Antes quiero bendecir la vida de nuestra hermana Gaby Andino, que nos está viendo. La bendecimos. La pastora Dilcia Barahona, la bendecimos allá, ¿verdad? Hasta el Porvenir. La hermana Kenia Unclés, también les bendecimos, nos están viendo. Mi madre Dilma Lanza, que siempre nos acompaña. Bendecimos la vida de Carmen Ardón. La bendecimos. La vida, ¿verdad?, de mi suegro Iván Lanza. Y todas las personas, ¿verdad?, que se pudieron conectar y los que se van a conectar después en esta transmisión, los bendecimos. Vamos a orar, hermanos, y los esperamos el otro miércoles en otra escuela bíblica, edificados por la palabra de Dios, y vamos a estudiar ahora Cristología, Cristo. Toda la Biblia se centra en Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú has sido bueno y maravilloso.
Te pedimos, Dios, que seas tú y que cada día edifique nuestras vidas, que podamos ser edificados con la palabra de Dios, que podamos ser enseñados, redarguidos y corregidos con tu palabra, Dios. Te damos gracias, tú eres bueno y maravilloso. Declaramos, Dios, que aquel que está enfermo, aquel que está con dolencia, aquel que está con dificultad, declaramos que es sano en el nombre de Jesús. Creemos que tú lo levantas del lugar donde está, tú lo levantas de esa cama, tú lo levantas de ese lecho, y la sanidad de Cristo llega a su vida y visita su vida. Declaramos la sanidad de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Creemos también que tú provees a aquel que pide un empleo, aquel que necesita un empleo, que necesita un ingreso. Tú abres las puertas, Dios, que nadie va a poder cerrar. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos. Tú ayudas, Señor, al huérfano, tú ayudas, Señor, a la viuda, tú ayudas al necesitado y tú ayudas, Señor, a aquel que toca, tú le abres, y al que llama, tú le respondes. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te bendecimos, te alabamos y te exaltamos, porque tú eres bueno y tú eres maravilloso. Amén. Te esperamos el próximo miércoles a las 7:30, siempre en la Escuela Bíblica Ministerial, ¿verdad? Edificados por la palabra de Dios. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia y a todos tus seres queridos. Bendiciones.